Buenos días, mis estimados participantes. El día de hoy estaremos dando continuidad con el módulo contable avanzado con la asignatura de contabilidad fiscal con el tema de impuesto al valor agregado, mayormente conocido como IVA. Damos inicio hablando sobre qué significa impuesto al valor agregado. Bueno, el impuesto al valor agregado o IVA grava la transferencia de bienes muebles corporales y la prestación de servicios en general, realizadas en el territorio nacional por las personas designadas en la ley como contribuyentes, llámense contribuyentes formales, ordinarios o especiales, y por su rendimiento fiscal, facilidad de recaudación, ha adquirido gran importancia dentro del régimen impositivo de nuestro país, ya que este impuesto permite que el Estado pueda planificar sus funciones en cuanto al gasto público. Esto es un impuesto de valor agregado que repercute directamente al consumidor final. Ahora bien, hablemos un poco sobre los antecedentes del IVA y su nueva dimensión. El impuesto al valor agregado o IVA ya tiene más de 23 años desde su versión en 1996. En esos tiempos los ingresos del Tesoro se sustentaban por los ingresos del petróleo, por lo que el IVA fue asumido sin mayores inconvenientes. Desde entonces ha venido evolucionando y adecuándose a las exigencias del gobierno en turno, pasando a ser la fuente de ingresos más importante en los últimos años. Las estadísticas de los últimos 10 años muestran un crecimiento importante respecto a este tributo, comparado con el impuesto sobre la renta. En países desarrollados se alza como principal tributo que grava directamente a la riqueza. Esto conlleva que este IVA represente más del 50% de la recaudación de la recaudación tributaria del Estado. La importancia de este tributo para el financiamiento del gasto público se ve marcada en las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional a través de un ente recaudador para mantener y aumentar su rentabilidad. De allí las abundancias de las providencias administrativas, así como la creciente designación de sujetos pasivos especiales para la implementación de figuras nuevas o novedosas, como son los agentes de percepción y recientemente los anticipos de IVA. Esta última muy cuestionada por la estructura y origen legal. Asume así como un importante tributo otras dimensiones que van más allá de hacer una fuente de ingreso fiscal secundaria, ya que toma un papel protagónico en las políticas que ejecuta el Ejecutivo Nacional como mecanismo de controlar los ingresos del contribuyente, al objeto de que los organismos municipales tomen como base para la determinación de sus aportes o contribuciones lo declarado correspondiente a la materia de IVA. Esto conlleva a un pago de impuestos excesivo. Es por ello que los contribuyentes y sus asesores se ven obligados a trazar estrategias que le permitan mejorar el cumplimiento de los deberes formales y materiales establecidos en el Código Orgánico Tributario vigente. Es decir, que todo lo referente al IVA se ve inicialmente influenciado en lo que es la riqueza del contribuyente. Hay otros organismos, como lo mencionamos, que son los organismos municipales, que gravan este impuesto y por ende el que mayor
el que mayor acopla este impuesto y directamente se ve afectado es el consumidor final. Seguidamente nos vamos a encontrar con la jerarquía de las normas tributarias del impuesto al valor agregado o IVA. Allí van a encontrar la pirámide de Kelsen, de la cual en la cúspide van a encontrar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, luego el Código Orgánico Tributario, luego la Ley de Impuesto al Valor Agregado, seguidamente el reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y las providencias emitidas por el ente, en este caso sería el CENIAT. En el artículo 2 establece sobre la creación, organización, recaudación, fiscalización y control del impuesto previsto en el decreto rango, valor y fuerza de ley, donde queda reservada al Poder Nacional. En su artículo 1 establece la creación del impuesto. Este primer artículo establece la materia gravable, que son la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes. En nuestro país se aplica un tipo de impuesto de consumo interesante, pues se aplica una modalidad que grava el valor que se agrega a los bienes y a los servicios, objeto de este impuesto. De allí su nombre, a través de un mecanismo de débitos y créditos fiscales, que hasta cierto punto lo hacen relativamente complejo, en virtud de las limitaciones y condiciones que se establecen por la ley, su reglamento y las providencias administrativas emitidas por el CENIAT. Es un impuesto plurifacético, no acumulativo, ya que es trasladable por quienes fungen como contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, sean del sector público o privado, que realicen actividades gravadas en términos que establece la ley, ya que pueden ser importaciones de bienes, fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes o prestadores de servicios independientes que tengan competencia en cuanto a este impuesto, ya que es exclusivo del Poder Público Nacional, quien a través de entes creados para tales efectos se encargan de la organización, recaudación, fiscalización y control al Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria, comúnmente conocido como el CENIAT. Luego de haber establecido lo que es la pirámide de Kelsen y sus basamentos legales dentro de la pirámide de Kelsen, vamos a establecer cada uno de esos basamentos legales según la Constitución. En su artículo 133, sobre el deber de pagar el impuesto, la Constitución establece lo siguiente: toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. En cuanto al artículo 316, que tiene que ver con el sistema tributario, principio y justicia tributaria, establece lo siguiente: el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de tributos a través del organismo o el ente recaudador, que es el CENIAT. Seguidamente tenemos el artículo 317, que establece sobre los tributos, característica, evasión fiscal, principio de legalidad tributaria. Aquí establece que no podrán cobrarse impuestos, tasas ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones y rebajas,
ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. Ahora establecemos el basamento legal en cuanto al Código Orgánico Tributario. Según el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, establece la legalidad tributaria. Indica lo siguiente: solo a la ley corresponde regular con sujeción a las normas generales de este código las siguientes materias. Primero, crear, modificar o suprimir tributos, definir el hecho imponible, fijar la alícuota del tributo, la base de su cálculo e indicar los sujetos pasivos del mismo. Segundo, otorgar exenciones y rebajas de impuestos. Tercero, autorizar al Ejecutivo Nacional para conceder exenciones y otros beneficios e incentivos fiscales. Y cuarto y último, las demás que sean remitidas por este código, haciendo de este artículo un carácter enunciativo, es decir, que puedan estar establecidas otras legalidades tributarias en otras leyes especiales. Ahora bien, ¿qué tipo de impuesto es el IVA? Bueno, el tipo de impuesto al que corresponde el impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto, ya que grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente, sino recae sobre el costo de algún producto o mercancía. El impuesto indirecto más importante es el impuesto al valor agregado, o como lo conocemos, el IVA, y este repercute directamente en el consumidor final, ya que ese impuesto está dentro del valor de la mercancía que se está adquiriendo o el servicio. Ahora bien, nos vamos a encontrar con las características del IVA. Dentro de las características del IVA tenemos que son indirecto, real, general, instantáneo, plurifacético. Es un impuesto regresivo y no acumulativo. Bueno, ¿qué significa que sea indirecto? Bueno, que está grabado sobre cualquier consumo, tanto en el ámbito empresarial como profesional. ¿Qué es real? Bueno, que no tiene en cuenta la renta de la persona, sino que grava el producto o servicio en sí, que es general, porque aplica a todo sector económico y teniendo en cuenta sus exenciones, que es instantáneo, porque trabaja bajo la condición del devengo, es decir, de la obligación tributaria, y se da desde el momento de la compra y venta y se declara periódicamente. ¿Qué es plurifacético? Bueno, se grava en todo proceso productivo, tanto a un bien como a los servicios, y permite gravar el valor que se le añade a ese bien o servicio. ¿Qué es un impuesto regresivo? Bueno, es regresivo porque afecta a la mayor proporción o a la mayor o menor proporción del impuesto al cual aplica a los contribuyentes. Es decir, es un impuesto regresivo porque se aplica mediante porcentaje y no tiene en cuenta si el impuesto es menor o mayor, sino aplica el porcentaje directamente a ese ingreso percibido en el periodo. Se dice que es un impuesto no acumulativo, ya que no se acumula en los procesos productivos y no repercute en ese instante al producto, sino va directamente involucrado al precio del producto y la carga fiscal va a estar sobre el consumidor final, el cliente del producto. Elementos del IVA. Dentro del impuesto al valor agregado nos vamos a encontrar con los siguientes elementos. Tenemos elemento que es el hecho imponible, que se da tanto en las ventas como en la venta de un bien o un servicio.
tenemos los sujetos pueden ser activos o pasivos, y tenemos la base imponible, que la base imponible pueden ser alícuotas impositivas o cuotas tributarias. Seguidamente nos vamos a ir a determinar cada uno de los elementos del impuesto al valor agregado y vamos a comenzar estableciendo el hecho imponible según la ley de impuesto al valor agregado, la ley del IVA, en su artículo 3, y el hecho imponible según el artículo 36 del Código Orgánico Tributario. La ley del IVA, en su artículo 3, dice que en aquellas circunstancias cuya realización, de acuerdo con la ley, origina la obligación tributaria, se les llama hecho imponible en la ley del IVA, según el artículo 3, en el momento que se realiza la venta de un bien mueble, se debe aplicar ese impuesto o esa tasa que está determinada en la ley. No solamente se realiza a la venta, sino también a la importación definitiva y a la prestación de servicio de manera independiente. La ley de IVA establece estos tres supuestos en los cuales, cuando un contribuyente realiza estas actividades, genera de una vez lo que llamamos el hecho imponible. El hecho imponible permite aplicar esa alícuota establecida en la ley del IVA para obtener lo que se llama la obligación tributaria. En el artículo 36 del Código Orgánico Tributario establece que el hecho imponible se define como el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo, cuya realización da origen al nacimiento de la obligación tributaria. Es decir, cuando estamos en presencia del cumplimiento del artículo 3 de la ley del IVA, que es el hecho imponible cuando se realice una venta de bienes muebles corporales, la importación definitiva de bienes muebles, como la prestación de servicio, decimos que hay presencia de un hecho imponible y por tanto se debe aplicar esa alícuota tipificada en la ley para que dé nacimiento a la obligación tributaria. Adicional, en el artículo número 4 van a encontrar algunas definiciones básicas que les permitirá seguir profundizando los términos básicos que se deben tener en el lenguaje de lo que es el impuesto al valor agregado. Seguidamente vamos a hablar lo que es la temporabilidad del hecho imponible establecido en el artículo 13 de la ley del IVA. Es el momento en que se entiende ocurrido o perfeccionado los hechos imponibles y nacida por consecuencia la obligación tributaria. Es decir, aquí vamos a buscar qué da origen a esa obligación tributaria. Bueno, esa obligación tributaria se produce mediante una venta de bienes muebles, y eso pasa cuando emitimos la factura. Si no hay ese documento legal que es la factura, no hay una venta de bienes muebles, no ha nacido ese hecho imponible. ¿Cuándo surge el hecho imponible para la importación definitiva? En el momento que se haga el registro de la declaración de aduana, es decir, en el momento que quede asentada la declaración en aduana, damos por hecho que se generó esos hechos imponibles, porque ya está declarada y da ese certificado que emite aduanas, es el certificado de origen de mercancía, y de allí empieza todo lo que es el proceso de lo que es el surgimiento del hecho imponible.
¿Cuándo genera el hecho imponible para la prestación de servicio? Bueno, desde el momento que se emite la factura, aquí surge igual que en la prestación de bienes inmuebles. Seguidamente, vamos a hablarle sobre el otro elemento del impuesto al valor agregado, que son los sujetos. Los sujetos dijimos que pueden ser sujetos activos como sujetos pasivos. Bueno, en este caso tenemos el sujeto activo. El sujeto activo es la entidad administrativa beneficiada directamente por el recaudo de ese impuesto, quien hace figurar en su presupuesto los ingresos por los respectivos tributos recaudados. Es decir, que el sujeto activo, en esta condición, decimos que es el Estado mediante el organismo recaudador, el CENIAT. Luego de establecido el elemento del sujeto y definido el sujeto activo que quedó determinado, que es el Estado, vamos a indicar ahora cuáles son los sujetos pasivos. Esos sujetos pasivos son los llamados en la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley del IVA, los contribuyentes. Esos contribuyentes pueden ser formales ordinarios y los especiales. Primeramente les voy a estar hablando sobre los formales y los ordinarios. ¿Quiénes son los contribuyentes formales? Bueno, son aquellos que realizan exclusivamente operaciones exentas o exoneradas del impuesto al valor agregado. Y los contribuyentes ordinarios son los que realizan operaciones gravadas con el IVA, o bien sea solo que graban, o bien sea que también graban de manera mixta, es decir, que graban, que tienen mercancías gravadas, exentas o exoneradas. Seguidamente vamos a ahondar un poquito más sobre los sujetos pasivos contribuyentes en el que debe es esa persona natural o jurídica que está obligada por la ley al cumplimiento de las prestaciones tributarias. Se distingue entre contribuyente al que la ley le da esa carga tributaria y es responsable legal o sustituto del contribuyente que se obliga a lo material o formal de la obligación. Esos contribuyentes son sujetos pasivos contribuyentes según la ley del IVA en su artículo 5, los importadores habituales de bienes, los industriales, los comerciantes, los prestadores habituales de servicios y en general toda persona natural o jurídica que realice actividades que constituyan hechos imponibles. Toda persona que constituya un hecho imponible se les determina por la ley que son contribuyentes. Es decir, aquellas actividades, aquellos comerciantes que realicen un documento legal, llámese factura, están obligados, porque están dando nacimiento a un hecho imponible, están obligados a esa carga tributaria y que debe realizar en su determinados periodos, es decir, al cumplimiento de esos deberes materiales y formales que genera esa obligación tributaria. No serán contribuyentes los que realicen actividades exclusivamente exentas o exoneradas del impuesto. En la ley del impuesto al valor agregado, en su artículo 27, establece las alícuotas impositivas. Esas alícuotas impositivas pueden ser las alícuotas generales, la alícuota general, que es la que se grava con una tasa del 16%, la alícuota de importaciones, que esa está a una tasa 0%, la alícuota reducida, que es el 8%, una alícuota general más la alícuota adicional, que es de un 15% hasta un 20%, una alícuota de empresas mixta de un 0%, y tenemos la alícuota de transacciones en moneda extranjera que van desde 5% a un 25%.
Si ustedes se dirigen a la parte final de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, en sus disposiciones transitorias, disposiciones final, se van a encontrar con cuáles fueron las tasas establecidas por el Ejecutivo Nacional en cuanto a intervalos. En el artículo 27 establece algunas tasas que van desde un intervalo mínimo a un máximo. El Ejecutivo Nacional en sus disposiciones finales estableció cuáles iban a ser esas tasas a aplicar en el momento que entre en vigencia la nueva ley. Ahora bien, vamos a establecer un poquito más sobre la base imponible, debido a que la base imponible es el punto central de lo que es el tema del impuesto al valor agregado. Bueno, la base imponible, en un momento dijimos que daba o surgía mediante una factura legal. Al dar una factura legal, existe el nacimiento de esos hechos imponibles y por tanto se genera esa obligación tributaria. En esta sección nos dice que la venta de bienes muebles se da mediante un precio facturado del bien. Las importaciones del bien se dan mediante los valores y todos aquellos tributos, recargos y derechos compensatorios, derecho de antidoping, los intereses moratorios y otros cargos que se cause en el momento que se está realizando la certificación en aduana. Todos estos costos que se le van incorporando en el momento de la importación, todos estos costos van a formar parte de lo que es el hecho o la base imponible de lo que es la importación de ese bien. En cuanto a la prestación de servicio, corresponde a lo que es el precio total facturado a título de contraprestación. Seguidamente vamos a encontrar el artículo 28 de la Ley del IVA, que tiene que ver con la cuota tributaria. En cuanto a la cuota tributaria, es una obligación que se deriva de aplicar la base imponible a la alícuota impositiva. Es decir, ya definida la base imponible, ya sabiendo cuál es nuestra base imponible, procedemos a aplicar esa alícuota establecida en el artículo 27 de la Ley de IVA. Procedemos a tener la base aplicándole esa tarifa de alícuota impositiva y nos da lo que llamamos la cuota de tributo base. Cuota de tributo base. Luego nos vamos a encontrar con lo que es el periodo de imposición según el artículo 33 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. El impuesto causado a favor del fisco nacional, es decir, el CENIA como agente recaudador, es determinado por periodos de imposición de un mes calendario. Y para establecerles un poquito sobre este aspecto, es importante señalarle que este periodo de imposición que establece aquí en el artículo 33, normalmente en el ejercicio de la profesión nos encontramos y seguimos con un calendario que tienen los contribuyentes para la declaración de impuestos, el cual es de fiel cumplimiento. Entonces es importante que ustedes tengan en cuenta que existe un calendario y que es publicado antes de que culmine el año para que los contribuyentes planifiquen lo que son sus procesos de declaraciones por periodos. Seguidamente nos vamos a encontrar con la declaración y pago de impuestos según el artículo 47 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Como primer supuesto tenemos que la declaración del IVA se presenta de forma electrónica vía portal del CENIA según calendario. Segundo supuesto, si la presentación de la declaración se arrojara un impuesto a pagar, su pago se realiza en las oficinas receptoras del Fondo Nacional dentro de los primeros 15 días
hábiles del mes siguiente al mes que se declara. La constancia de pago es la planilla de pago, más no la planilla IVA forma 30. Ojo con eso. En cuanto al tercer supuesto de la declaración y pago del impuesto establecido en el artículo 47 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, se dice que si la presentación de la declaración no arrojara un impuesto a pagar, el CENIAT, el sistema del CENIAT online, emite un certificado de presentación electrónica de la declaración, donde indica el periodo presentado y la fecha en la que se realizó la correspondiente declaración del impuesto. Ahora bien, nos vamos a encontrar con la no sujeción del impuesto establecido en el artículo 16 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. No están sujetos al impuesto al valor agregado las siguientes actividades: importaciones no definitivas, ventas de intangibles como las acciones, bonos y efectos mercantiles. Tercero, préstamos en dinero. Cuarto, servicios bancarios. Quinto, operaciones de seguros y reaseguros. Sexto, sueldos y salarios. Séptimo, las actividades y operaciones realizadas por los entes creados por el Ejecutivo Nacional. Ahora bien, en esta presentación nos vamos a encontrar con los débitos fiscales establecidos en el artículo 33 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Aquí nos encontramos, primero que nada, que se genera únicamente al realizar cualquier hecho imponible. Segundo, es la sumatoria de todas las ventas o servicios prestados en el mes que se hayan dado lugar a una obligación tributaria por parte del contribuyente. Ojo con esto, el débito fiscal en el artículo 33 dice que es la sumatoria de todas las ventas o servicios prestados en el mes que haya incurrido a una obligación tributaria por parte del contribuyente. Es decir, ¿quién origina este débito en el momento que usted realiza una factura de venta? Usted como contribuyente genera una factura de venta, se le genera un débito fiscal. Ese débito fiscal es independiente de que la empresa o persona lo haya cobrado o dejado de cobrar. Si no lo cargó, lo tuvo que haber cargado y por lo tanto el débito fiscal existe y es exigible por el fisco. El débito fiscal es una deuda tributaria con el fisco nacido por las ventas o prestación de servicio que hace la empresa a persona, la cual debe determinarse y liquidarse todos los meses. Todos los meses se deben determinar y liquidarse. La ley del IVA dice en su artículo 33 que el contribuyente tendrá derecho a la deducción de los débitos fiscales soportados, es decir, no hace falta que el IVA esté pagado, basta que sea soportado, es decir, que existe la obligación del comprador de pagarlo al vendedor, ya sea porque se le dio la factura, se le despachó la mercancía o se le prestó el servicio. Luego de haber determinado el débito fiscal, procedemos a determinar cuál es el crédito fiscal según la Ley de Impuesto al Valor Agregado en su artículo 33. Primer supuesto, es el monto que una empresa o persona ha pagado por concepto de impuesto al adquirir un producto o servicio y que puede deducir del fisco. Segundo supuesto, es un monto en dinero a favor del contribuyente que a la hora de determinar la obligación tributaria, el contribuyente puede deducirlo de su débito o deuda fiscal. Luego de haber definido y determinado lo que eran créditos fiscales y débitos fiscales según la Ley de Impuesto al Valor Agregado, es importante resaltar que después de haber realizado esas dos operaciones, mediante declaración del portal de CENIAT de manera online, se llega a lo que es una compensación de las cuentas fiscales y pueden surgir los siguientes supuestos. Primero, que para determinar la obligación tributaria de la ley establece que el contribuyente debe de compensar sus créditos y débitos fiscales. Segundo supuesto,
De esta compensación que se realice de los créditos y débitos fiscales, se originan dos cuentas a saber. Primero, un impuesto de IVA a pagar a favor del Estado o un excedente de créditos fiscales a favor del contribuyente. Luego de realizados esos supuestos de compensaciones, procedemos a establecer lo que es impuesto del IVA o impuesto al valor agregado a pagar. Es el resultado luego de compensar los créditos y débitos fiscales, en este caso los débitos fiscales originados por la venta o la prestación de servicios deben ser mayor o superiores a los créditos fiscales originados del impuesto que pagó el contribuyente al realizar la correspondiente compra de bienes o servicios. Seguidamente, es importante resaltar cuándo obtenemos un IVA a pagar. Hay un IVA a pagar cuando los débitos fiscales son mayores a los créditos fiscales. Esta cuenta de IVA a pagar debe estar registrada contablemente como un pasivo, ya que es una obligación contraída con el fisco y su único medio de extinción es el pago. Luego de haber establecido todo lo que son los supuestos de compensación y haber definido lo que era el impuesto al valor agregado a pagar, es importante señalar sobre los excedentes de créditos fiscales. Aquí decimos que es el resultado de compensar créditos y débitos fiscales, pero en este caso los débitos fiscales originados por las ventas o la prestación del servicio deben ser menores que los créditos fiscales originados del impuesto del pago del contribuyente al realizar las compras de bienes o servicios. Estos excedentes de créditos fiscales dan como origen que al comparar los créditos fiscales sean mayores que los débitos fiscales, da como resultado que esta cuenta deba registrarse contablemente como un activo, caso contrario al impuesto a pagar, ya que refleja un impuesto pagado por anticipado que se asegura que se le sumará a los créditos fiscales de meses siguientes. Luego de haber determinado todo el proceso de compensación, llegamos al punto de la autoliquidación del IVA. Una vez realizada la compensación de débitos y créditos, se obtiene como resultado un impuesto a pagar. Se procede a la autoliquidación del impuesto, que consista de descontar a la cuota tributaria los conceptos que establezca la ley. Luego de haber determinado todo lo que se refiere o concerniente a las compensaciones de créditos y débitos fiscales y haber establecido la autoliquidación del impuesto a pagar, debemos considerar un punto muy significativo y relevante para lo que es la cuota tributaria, que es la rebaja al IVA. Esas rebajas al IVA a pagar. La cuota tributaria a pagar puede o no sufrir variaciones, ya que solo se le pueden descontar o deducir los siguientes conceptos: las retenciones de IVA acumuladas por descontar y las retenciones de IVA del periodo. Ojo, que estas son conceptos que pueden rebajar la cuota tributaria. Seguidamente se van a encontrar con una serie de disposiciones finales que son requisitos, que son más que todo requisitos que debe cumplir cada contribuyente dentro de sus empresas, como por ejemplo registro del contribuyente, porque así lo contempla el artículo 51 de la ley del IVA. La inscripción al correspondiente registro de información fiscal, que es el RIF, la inscripción de sucursales, la debidas modificaciones de acta constitutiva que estén establecidas esas sucursales, cambios de datos, cambios de domicilio,
cambio de junta directiva, ventas de acciones y cese de actividades. Adicional, esas disposiciones finales habla de una emisión de documentos y registros contables, de la obligación de facturar, de indicar el IVA, de las máquinas fiscales y equipos de facturación que se deben utilizar por parte de los contribuyentes, los libros especiales, compras y de venta, las cuentas especiales de créditos y débitos, los registros contables, la normativa sobre emisión de factura, que es la Providencia 0071, luego de haber establecido todos los deberes formales y materiales de la cuota tributaria, hay que establecer que existe una prorrata, y esa prorrata, su basamento está en el artículo 34 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, y establece lo siguiente, que es el porcentaje de crédito fiscal aprovechable de los gastos gravados. Cuando la empresa o persona realiza ventas o prestación de servicio y esa prestación de servicio o esa venta de bienes son gravados y son exentos, se debe realizar un prorrateo. Ese prorrateo es para determinar el crédito fiscal deducible y se debe efectuar ese prorrateo entre las ventas gravadas y las ventas totales. El monto de los créditos fiscales que no fueran deducibles forman parte del costo de los bienes del mueble y de los servicios. Adicionalmente, ¿cómo realizamos ese prorrateo o esa prorrata de ese IVA? ¿Cómo calculamos ese porcentaje que hablamos en la presentación anterior? Bueno, eso se calcula de la siguiente manera. De las ventas grabadas, tenemos las ventas grabadas, le vamos a dividir las ventas totales. Eso nos va a dar un porcentaje. Ese porcentaje es el que se le va a aplicar al total de crédito fiscal proveniente de los gastos. Es decir, todo ese total de crédito fiscal proveniente de los gastos le aplicamos, es decir, lo multiplicamos por el porcentaje anteriormente calculado, que se le llama prorrateo, nos va a dar realmente los créditos fiscales totalmente aprovechables. En presentación anterior les estuve hablando sobre los contribuyentes y les mencioné los contribuyentes formales, ordinarios y especiales, de los cuales inicialmente fueron definidos dos, los formales y los ordinarios. En este punto le vamos a definir o le vamos a hablar de esos contribuyentes especiales. Esos contribuyentes especiales, ¿quiénes son esos contribuyentes especiales? Bueno, son contribuyentes especiales todas aquellas personas naturales o jurídicas, las naturales que hayan tenido ingresos superiores a 7.500 unidades tributarias anuales, es decir, un equivalente a 150 millones. Seguidamente, dentro de esos contribuyentes especiales ya establecida el valor de unidades tributarias o el monto en unidades tributarias y bolívares para determinar si las personas naturales pueden ser catalogados contribuyentes especiales, les voy a hablar sobre los contribuyentes especiales como personas jurídicas. Y estos son los que obtengan ingresos superiores a 30.000 unidades tributarias al año. Eso significa que todas aquellas personas jurídicas que ganen más o sus ingresos anuales sean de 600 millones están dentro de la categoría de contribuyentes especiales según la Providencia 0685 o de ventas mensuales superiores a 2.500 unidades tributarias, es decir, a 50 millones de bolívares. Luego decimos, ¿cómo se adquiere la condición de contribuyentes especial? Bueno, las personas naturales o jurídicas deben ser calificados como sujeto pasivo especial mediante un acto administrativo emanado del ente regulador que es el CENIA.
y es indispensable haber recibido el acta de calificación para que la entidad o persona comience a cumplir con las obligaciones tributarias asociadas a esta categoría de contribuyente en Venezuela. Es decir, si no existe un acta, no puede estar bajo la normativa de sujeto pasivo especial. Es decir, que para poder ser contribuyente especial debe estar asentado en un acto administrativo donde establece fecha y las razones por las cuales fue catalogado sujeto pasivo especial. Es decir, aquí puede surgir la pregunta, ¿yo puedo ser sujeto pasivo especial si estoy dentro de las condiciones que se mencionaron anteriormente? Es decir, si estoy dentro de los intervalos de unidades tributarias mencionadas anteriormente. Bueno, básicamente no, porque para ser contribuyente especial hay que cumplir con una serie de requisitos y debe ser designado por ese organismo, por el organismo CENIAT, mediante un acto administrativo. Mientras no se cumpla este procedimiento, no es contribuyente especial, así tenga las unidades tributarias establecidas, que sus ingresos estén establecidos dentro de los rangos de las unidades tributarias. Pero si no está designado por el CENIAT, no es contribuyente especial o sujeto pasivo especial. Luego de haber establecido o de haber sido el contribuyente designado por el organismo encargado para ello, que es el CENIAT, mediante acto administrativo y basándose sobre los reglamentos de la Providencia 0685, esos contribuyentes especiales deben cumplir con unos deberes tributarios, y esos deberes son retener el 75% o 100% del IVA registrado en la factura de compra, ojo, en la factura de compra de bienes muebles o de prestación de servicio. Emitir el comprobante de retención de acuerdo a lo previsto en la normativa legal. Pagar las retenciones realizadas según el calendario que está designado por el terminal del RIF. En la actualidad, esas retenciones se realizan de manera quincenal. Esas declaraciones se realizan, de manera quincenal. Dentro de esos deberes tributarios tenemos en presentar sus declaraciones vía portal de CENIAT. Como siguiente deber es ajustarse al calendario establecido por la Administración Tributaria para la presentación y pago de impuestos. Como siguiente deber es cancelar todas las obligaciones tributarias ante el Banco del Tesoro, Banco Industrial, Banco Venezuela o el Banco Bicentenario. Esos son los bancos autorizados para cancelar las obligaciones tributarias. De haber establecido los deberes tributarios, vamos a indicar cuáles son los deberes formales. Los deberes formales establecidos en el Código Orgánico Tributario en su artículo 155 se refiere a, primero, llevar en forma debida y oportuna los libros y registros especiales. Segundo, inscribirse en los registros pertinentes aportando los datos necesarios y comunicando las correspondientes modificaciones en el caso que sea necesario ante el registro de información fiscal. Tercero, colocar el número de inscripción de registro de información fiscal, la declaración de impuestos sobre la renta en un lugar visible. Cuarto, presentar dentro del plazo fijado las declaraciones que corresponda. Quinto, emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias. Sexto, exhibir y conservar en forma ordenada, mientras el tributo no esté prescrito, los libros de comercio, los registros especiales y los documentos y antecedentes de las operaciones o servicios o situaciones que constituyan hechos
imponible. Comunicar cualquier cambio de la situación que pueda dar lugar a la alteración de su responsabilidad tributaria. Y por último, dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por el órgano y autoridades tributarias debidamente notificadas. Para finalizar, les voy a dejar una secuencia de imágenes en las cuales podrán visualizar un libro de venta, un modelo de libro de venta, un modelo de libro de compra, un modelo de resumen de IVA, un modelo de comprobante de retención de IVA, un modelo de comprobante de retención de impuestos sobre la renta, un modelo de declaración en Excel de retención de IVA. Van a poder visualizar un anticipo de impuestos sobre la renta que es aplicado para los contribuyentes especiales al valor de las ventas declaradas, el 1%. Van a poder visualizar una declaración de IVA como página 1 y página 2. Van a poder visualizar también un certificado después de la conciliación de pagos. Como anexo se van a encontrar esa información, lo que demás sea necesario se le hará llegar en su oportunidad en el momento que vayan a resolver el caso práctico.